tenemos un problema, el primer resultado es indecisión. Tú algo sabes que lo tienes que hacer y no lo haces. ¿Ok? El resultado es una indecisión. Tú estás en ese punto, automáticamente lo que debes de saber es que tienes un problema. ¿Ok? Tú quieres una cosa y hay alguien que quiere otra cosa. Tú quieres, tienes un dinero, quieres usarlo para hacer una remodelación de la casa y tu esposa quiere que se vayan de vacaciones. Intención contra intención. ¿Ok? O un propósito contra otro propósito. Seguramente conoces a alguien que se la pasa procrastinando mucho. ¿Qué hay abajo de eso? Indecisión. ¿Qué hay abajo de una indecisión? Problemas. Tienes una cita con tu familia y tu jefe te dice, no, espérate, te quedas a trabajar. Tú quieres mucho a tu socio, lo estimas mucho, es buenísimo e hizo algo que amerita que lo corras del trabajo. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es la capacidad de observar algo, percibirlo, computarlo, consultar con la experiencia, el pasado, que sí, bla, 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 y dar una solución. Cuando tú puedes hacer eso de manera instantánea, rápida y sin ningún problema, podemos decir que eres muy inteligente, que eres muy rápido, que puedes ser muy asertivo, muy objetivo, etcétera, etcétera. Y es el propósito básico de la mente humana en funcionamiento, es plantear y resolver los problemas relacionados con la supervivencia. Un problema, del tipo que sea, se resuelve con un sí o con un no. Un problema tal que incluya un debería que o un puede que sí o puede que no, ¿sí? Tiene que responderse con un sí o con un no para que la mente lo archive como una conclusión. Si el problema o la mente sigue atorada en un quizás, el problema permanece en la mente e influye en la solución de los siguientes problemas. Un problema se resuelve simple y sencillamente con un sí o con un no. Tú a lo mejor dices, híjoles, mientras estás tú analizando, tú dices, esto mejor no, sí lo corro, sí agarro el negocio o haces una estrategia, pero si tú te quedas en ese quizás, si quedas en eso de que en el famoso hubiera, o híjoles, creo que sí, pero mejor mañana, o tú postergas la actividad y dejas que ese problema ande ahí flotando, hay una indecisión. Y eso, a partir de ese momento, esa indecisión va a llevarte a influir en la toma de decisiones de los siguientes problemas. Y dice aquí, los problemas no se resuelven por dos razones. La primera razón es falta de datos y la segunda es un problema anterior sin resolver sobre el mismo tema. Uno en el pasado tuvo un problema, el amigo del papá o el hijo del amigo o un familiar que te pide dinero prestado y no te paga y tú necesitas ese dinero y si alguien a ti te debe dinero, pues tú lo demandas, le pones al abogado, le cobras intereses, etc. Tomas acción y vas a solucionar ese problema. Pero ahora, como es tu conocido o es tu familiar, no lo resuelves y lo dejas ahí pasar. Ya no le cobras. Ok. Queda archivado en la mente. La próxima vez que tengas que tomar una decisión relacionada con eso, te vas a atorar en un quizás. ¿Sí? Pues dices, no, pues es que no le cobro porque pobrecito, sí, mejor no, ayúdale. Cualquier tipo de pensamiento que te impida a ti tomar un sí o un no. Consecuencia, tienes una no acción, ¿ok? Tienes una indecisión, consecuentemente tienes un problema, ¿ok? La otra razón es falta de datos que evaluar. Uno tiene que evaluar datos para resolver problemas. Cuando uno fija su atención en algo peligroso, es probable que esté evaluando datos en exceso. Cuando uno es incapaz de fijar su atención, es porque no puede encontrar datos que evaluar. Y te estoy hablando aquí de los dos extremos en una escala. Un problema no se resuelve por falta de datos. Tú tienes un problema, investigas, internet, consultas, checas, tienes datos suficientes, tomas una decisión. Entonces estás en medio.
¿sí? ¿Tienes datos? No tienes datos. Tú te mueves en esta escala, tienes datos suficientes, pum, sí o no. No estoy hablando de que la decisión sea correcta o incorrecta. Estoy hablando de que lo que afecta dentro de lo que llamamos salud mental y que a la larga te va a afectar es quedarse atorados en un quizás. O sea, aquí el punto es de que digas un sí o un no. Primer punto, para resolver un problema necesitas datos. Ok, buscas datos. ¿Tienes datos suficientes? Ok, decides sí o no, lo hago o no lo hago. ¿Sí? Pero ahora el punto está en que de repente alguien tiene demasiados datos y se queda fijo. ¿Ok? Y tenemos dos fenómenos adicionales. Uno, la persona está fija, pensando en el problema, no duerme pensando en el problema, está en el trabajo y nada más te habla del problema. Más dice, vente, amor, vamos a extroviértete tantito, vamos a caminar. Vas caminando con él y la persona te sigue hablando del problema. Entonces la persona está fija en un problema, fija, tiene un dato, te lo vuelvo a poner aquí. Cuando tú observes eso, dice, es probable que esté evaluando datos en exceso. Te repito la lámina, dice, uno tiene que evaluar datos para resolver problemas. Cuando uno fija su atención en algo peligroso, es probable que esté evaluando datos en exceso. Cuando es incapaz de fijar su atención, es porque no puede encontrar datos que evaluar. El otro extremo de la escala es que la persona está súper dispersa. Súper dispersa. ¿Sí? Se le olvidan las llaves, se le hace tarde, no le rinde el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. La persona no se puede concentrar, ¿sí? O ese es un punto de la escala, el otro extremo de la escala, la persona está muy fija. Okay. En ese punto tenemos estrés, tenemos ansiedad, tenemos varios fenómenos que tienen que ver a la larga con enfermedades psicosomáticas, pero solución, simplemente la persona tiene que tomar una decisión, buena o mala, tú simplemente ayúdale a que tome una decisión y que deje de estar pensando. ¿Cuál es la condición de incertidumbre conocida como un quizás? Una incertidumbre es el producto de dos certezas. Una de ellas es una convicción, estás convencido de algo. La otra es una certeza negativa. Se puede estar seguro de que algo es y se puede estar seguro de que algo no es. Se puede estar seguro de que hay algo presente, no importa qué, y de que no hay nada presente. La mezcla de estas dos certezas crea una condición de incertidumbre conocida como un quizás. Algo puede estar seguro de que algo es, puedes estar seguro de que algo no es, puedes estar seguro de que hay algo presente y puedes estar seguro de que no hay nada presente. Si tú tienes esa combinación de factores, una de las cosas o uno de los fenómenos que pueden surgir es que estás atorado en un quizás. ¿Sí? ¿Que sí? ¿Es o no es? Estoy seguro que mi novia, ¿sí? Que mi novia tiene otro galán. Y empiezas, fulano no es, perengano es, no, pero sí es este, no, sí es este, o sea, es o no es, o está presente o no está presente. Y tú puedes decir, esto me va a sacar de la bronca y esto no me va a sacar de la bronca. Resultado, mientras tú no le pongas acción, el resultado es atorado en un quizás. Cuando una persona está atorado en un quizás, dice, las quizás son una de las manifestaciones de ineficiencia y de falta de acción. Por ejemplo, alguien que ha tenido mucha falta de acción está atorado en un terrible quizás en algún lugar y desde luego más vale que le ayudes con ese quizás, que lo elimines de su mente, y una de las cosas que puedes hacer es que tú simplemente le preguntes, ¿cuándo tomaste una decisión de la cual te arrepentiste? Tu hijo, ¿no? O no está en acción. Tú ves que no hace las cosas, procrastina, pierde el tiempo, no hay realmente una producción. Tu esposo, ¿sí? O tú mismo,
tú mismo te sientes así, simplemente pregúntate y trata de encontrar en tu vida. Y si no puedes hacernos, Ami te dice, te podemos dar una asesoría para que tú encuentres situaciones en tu vida en las que tomaste una decisión de la cual te arrepentiste. Cuando tú empiezas a pensar, ¿y si yo hubiera esto? ¿Y si mejor hubiera hecho esto? ¿Y si mejor hubiera hecho lo otro? Ok, la persona, si tú estás así, hay un quizás. La persona se atoró en un quizás. Ok, ¿cómo lo sacas? Pregúntale, ¿cuándo tomaste una decisión de la cual te arrepentiste? Y verás cómo la persona te empieza a decir y a decir y a decir hasta que la saques de ahí. Y la persona va a salir ahí. ¿Cómo lo notas? Simplemente lo notas porque la persona está más activa en el día. Ya hace cosas, se levanta temprano, empieza a ir a la escuela, hace la tarea, quiere ganar más dinero, quiere conocer gente, etcétera. Simplemente a veces con esta simple pregunta sacas a alguien de la depre. Muy sencillo. Y te quiero platicar este fenómeno, simplemente porque no es que la persona sea floja, bueno, tú la ves floja, porque no está en acción, se levanta tarde, se le olvidan las cosas, sí, la tarea, bla, no tiene ganas, se la pasa viendo la tele, acostado, durmiendo, ¿ok? Y uno dice, pues es bien flojo, ¿sí? Y luego le reclamas y luego la persona se siente estúpida, ¿ok? Ninguna de las dos cosas, ¿sí? Le faltan datos y está atorado en un quizás. La persona es muy inteligente, probablemente tenga un buen nivel intelectual y la persona tenga la suficiente energía para hacer cosas, para tener actividades productivas. Velo desde el punto de vista terapéutico, la persona tomó decisiones de las cuales se arrepintió en el pasado, tomó decisiones de las cuales se arrepintió después. ¿Okay? Muchos factores puede haber por los cuales una persona se arrepiente de eso. Y la otra, evaluó datos en exceso. Hasta aquí el problema. Ahora, simplemente por aguantarme mi plática hasta este punto, voy a hablar de la solución. Puedes tú decir, ya Pedrito, pues ya lo sé, ya me pasa o me sucede. Ahora, ¿cómo salgo de eso? Como puede verse en cualquier juego, los propósitos llegan a contraponerse. En casi todos los juegos existe una situación de propósito contra propósito. Los propósitos están en conflicto. El conflicto de propósitos nos da lo que llamamos problemas. Porque a lo mejor tú quieres algo y tu esposo también. Quieren lo mismo. Él simplemente lo quiere hacer de determinada manera y tú lo quieres hacer de otra manera. Tienes a tu socio quiere que tu negocio prospere, pero él dice, vamos a vender tal producto. Y tú dices, no, espérate, es que eso no funciona, vamos a hacerlo así. Ok, tienen la misma meta, tienen la misma intención, que el negocio florezca y prospere, pero tienen propósitos diferentes. ¿Sí está claro? Y eso mismo te genera un problema. ¿Ok? Ahí hay exceso de evaluación de información. ¿Sale? Y se soluciona de la misma manera. Vamos a ver, un juego tiene libertades, barreras y propósitos. ¿Sí? Hace unos días hablábamos con un grupo de vendedores que no tienen un sueldo, pero tampoco tienen un horario. ¿Ok? ¿Cuál es su libertad? Pues que ellos son dueños de su tiempo. ¿Cuál es su barrera? Bueno, pues que tienen que vender y cumplir ciertos requisitos para poder tener ingreso. ¿Ok? Si tú tienes un propósito, ¿ok? Dices, lo voy a hacer de esta manera, yo quiero bla, 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 bla. Hay un video en el canal de Pedro Guerrero FH en YouTube. Pedro Guerrero FH, por favor, vayan, vean los videos, denle like, compartan, por favor. Eso nos ayuda muchísimo a seguir, nos anima a seguir subiendo material de este tipo. Y ya hay videos, hay 2 o 3 videos donde se abarca el tema de la vida como un juego, en donde hablamos de libertades, barreras y propósitos. Véanlos, por favor. Ok. Pero ahora, tú no estás obligado a jugar un juego que no quieres. Y ese es el poder de elección. ¿Sí? Y si tú no haces uso de tu poder de elección, es una de las razones por las cuales te atoras en un quizás. ¿Ok? A lo mejor no es el juego que tú quieres jugar. Punto. Entonces, analiza las libertades que tienes,
Analiza las barreras que tienes, cuál es tu propósito, ¿sí? Y determina de manera, por libre elección, si quieres jugar ese juego. Lo peor que puedes hacer para tener problemas y caer en una inactividad o en esas indecisiones es jugar un juego que no quieres jugar. No creo que vayas a tener mucho éxito en la vida si te falla uno de esos puntos. Si no analizas las libertades, ve las barreras, ve tu propósito y usa tu poder de elección. ¿Quieres jugarlo o no quieres jugar ese juego? El grado de complejidad de un problema es en proporción inversa a la habilidad de confrontar. Tú tienes un problema aquí, tú estás parado acá. Si tú subes tu capacidad de confrontación, el problema se reduce. Si tú bajas tu nivel de confrontación, el problema es mayor y el problema se te va encima. Lo menciono rápidamente, pero mira el video de la semana pasada. Ahí está en el canal de YouTube, Pedro Guerrero FH. Ahí se habla, puedes verlo las veces que quieras y ve cómo puedes solucionar un problema aumentando tu capacidad de confrontar. ¿Cómo soluciono la capacidad de confrontar? Porque debo $1,000,000, Dios mío, lo puedo ver en partes, las mayor partes son $1,000,000 a 24 meses y de a mensual me toca de 50, 60 mil pesos mensuales que no puedo pagar, bla, 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 bla. ¿Ok? Más los intereses, te abrumas. Te voy a sugerir un curso que se llama Cómo Motivarse, que es un curso que lo puedes hacer con nosotros. Te sugiero muchísimo que lo veas y trae un ejercicio bien interesante que se llama Cómo ponerse por encima de los problemas. Realmente hazlo. Si estás aquí todavía aguantándome ya casi una hora de mi speech, date la oportunidad y haz el siguiente ejercicio, por favor, para que eleves tu capacidad de confrontar. Velo así. Tú tienes problemas con alguien, tu novio, tu novia, tu jefe, tu hijo, tu esposa, el que sea. Tú no quieres hablar con él. Hijo de su madre, no, yo no lo quiero ver ni en pintura. O sea, a la igual y no lo estás confrontando. ¿Sí? Entonces, tú te tienes, como vimos la definición de confrontar, párate con él cómodamente, percibe, ya vimos, tienes de tener datos, percibe la comunicación de la otra persona y encárgate de algo. Ve el video de la semana pasada, por favor. Ahí hablamos de eso. ¿Ok? Percibes y te encargas. Pero si tú puedes hacer eso, automáticamente estás poniéndote en comunicación. En el video de la semana pasada hablamos de que si tú te enojas, no estás confrontando, no estás cómodamente percibiendo. Si tú estás esperando que se calle para tú soltarle todo tu flujo de salida, no te estás comunicando, no estás confrontando, consecuentemente no te estás comunicando. Si tú estás esperando que él termine de hablar para yo salirte de ahí corriendo, tampoco te estás comunicando. De tal manera que si tú aprendes a confrontar, estás poniéndote en comunicación con esa persona o con esa cosa o con ese tema. ¿Ok? Si tú tienes problemas para manejar una computadora, para manejar un carro, para manejar un teléfono, un smartphone o lo que sea, confróntalo primero, estúdialo, obtén datos y comunícate con eso. Si tú puedes hacer eso, el grado de dificultad del problema va a ser menor. Entonces, por favor, haz una lista de todos tus problemas. Problema con Bli, con Bla, con mi patrón, el dinero, las deudas, el casero, la renta, el de Coppel, no sé. Dice, haz una lista de esos problemas. Dice, y lee el primer problema y escribe simplemente para ti. Pregúntate, ¿cómo voy a abordar este problema? Lo escribes, problema 1, ¿ok? Y escribes, ¿cómo voy a abordar este problema? ¿Sí? Problema 2, ya lo escribiste, obviamente primero los pones en orden, 10, 20, 50, 100 problemas, los que tú creas o los que tú tengas,
regresas con el primero, lo lees y escribes qué puedes hacer. No te estoy diciendo que vayas y lo hagas, estoy diciendo que escribas, que confrontes, que te pongas en comunicación con el problema, en un papel. Simplemente pongas tu atención ahí, ¿sí? Y escribas, frum, ya, al que sigue, paz, al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto, hasta el último de la lista. Llegas al final, vuelves a empezar, ¿sí? Vuelves a escribir, vuelves a escribir, y vuelves a escribir y vuelves a pasar por el problema y después me dices qué sucede. Me encantaría que lo hicieras. Tu pregunta es, ¿cómo voy a abordar esto? Y tú escribes, haré esto y haré lo otro. Y ve al siguiente problema y pregúntate lo mismo. Y verás cómo tu proceso mental, pum, 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 se empieza a desatorar. Entonces, ya para terminar, te lo resumo rapidísimo. 1, ¿qué decisión tomaste de la cual te arrepentiste? Y verás cómo sale toda la emoción. Contéstatelo, pregúntatelo. Contéstatelo tú. O si quieres, yo te puedo hacer la pregunta con muchísimo gusto. O a mí o a alguien de los del equipo. Tantito, para que pruebes nada más. Y 2, haz tu lista de problemas, empieza a poner en comunicación con el problema. A lo mejor vas a tener ciertas reacciones emocionales. Ok, pasa otra vez, para que veas cómo este tipo de ejercicios funcionan. Ya después tenemos libros, conferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Yo hasta aquí me detengo. Espero que estos datos sean útiles. Yo soy Pedro Guerrero, un gusto saludarlos. Nos vemos por aquí el próximo jueves.